Saludos y bienvenidos una vez más a la redacción de Discovery de Salud. Hoy está con nosotros José Ramón Llorente. Habrán oído ustedes en los medios hablar de él y no habrán oído hablar bien de él, porque ha sido escogido como chivo expiatorio del ataque contra las terapias naturales que viene ocurriendo a lo largo de los últimos meses, sobre todo a raíz de la denuncia que interpusiera Julián Rodríguez Giner contra él, acusándole de haber desaconsejado a su hijo seguir los tratamientos de quimioterapia contra el cáncer, a su hijo Mario. Pues bien, vamos a hablar con él de todo lo que ha ocurrido y antes de nada decir obviamente quién es José Ramón Llorente, porque José Ramón Llorente no es un recién llegado, ni José Ramón Llorente es un hombre sin experiencia que un buen día decidió establecer y aconsejar a la gente. José Ramón Llorente es presidente de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular, es doctor en naturopatía por la Columbia State University, es licenciado en naturología por la Universidad Internacional del Ecuador, con reconocimiento en La Haya para que sus estudios sean validados en Europa, es máster en nutrición ortomolecular por el Linus Pauling Institute de la Universidad de Cornell en Oregón, es titulado superior en terapias naturales por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, diplomado en alimentación natural y complementos dietéticos por la Universidad de Valencia, diplomado en dietética y nutrición por la Universidad de Granada, estudió medicina ayurvédica en la Varanasi Ayurvedic Institute de la India y naturopatía en centros privados de Valencia y Madrid, y ha realizado numerosos cursos de formación superior, entre los que podríamos destacar educación para la salud, aspectos básicos y clínicos en nutrición y deporte, patologías asociadas a errores nutricionales, nutrición y dietética aplicada y psicología y patología del deseo. En fin, realmente un hombre con un bagaje profesional amplio y extenso con el que vamos a tener la oportunidad de dialogar hoy. Saludos, José Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Señor Llorente, ¿por qué ha sido escogido como cabeza de turco en la lucha contra las terapias naturales que lleva planteada unos cuantos meses? Pienso que ha sido un cúmulo de consecuencias. En un principio, el desconocimiento de este señor, del padre de Mario, que simplemente pensaba que yo era médico naturista y médico naturista lo asociaba a médico convencional, alópata, y cuando Mario fallece, pues obviamente él dice que va al colegio de médicos y se entera de que yo no estoy colegiado. Claro, no estoy colegiado porque obviamente no soy médico alópata. Tampoco me hago pasar por médico naturista, aunque cierto es que médico naturista, de acuerdo con sentencias del Tribunal Supremo, puede ser cualquiera que ejerza las terapias naturales y no es necesario, de acuerdo como establece en muchas de las sentencias del Tribunal Supremo, no es necesario para ser médico naturista ser licenciado en medicina y cirugía. No obstante, fuera de esos términos y esas circunstancias, pues obviamente este señor se da cuenta de que, bueno, no soy médico y al no entender otra cosa, pues dice, entonces este es un farsante. Obviamente, piensa, ¿no? Y empieza a indagar y se da cuenta de que hay muchísimas terapias, hay muchísimos terapeutas que están ejerciendo esas disciplinas o esas metodologías sin ser médicos alópatas. Existen otro mundo diferente, ¿no? A partir de ahí es cuando ya se genera pues ya una cuestión de intereses, de poder demandar, de poder denunciar, de poder obtener unos beneficios lucrativos como consecuencia de bueno, toda la historia que ya lleva este señor. ¿Cómo recuerda el primer contacto con Mario? ¿Cómo le vio? ¿Qué le dijo? Bien, recuerdo perfectamente el día que llega Mario con su madre, que vienen del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, y vienen con un diagnóstico de leucemia aguda, con, si no recuerdo mal, 157.000 leucos, con lo cual evidentemente es una situación de alto riesgo, de mucho peligro, y me dicen que le han recomendado quimio y él se ha negado a aceptar la quimio. Entonces yo le digo, Mario, te equivocas, porque lo único que te puede salvar es la quimio. Entonces me pregunta si yo puedo hacer algo por él. Me pregunta si conozco además alguna forma de abordaje para que fuera de lo que es la quimio pudiese él mejorar su situación o curarse, ¿no? Le digo que no la conozco, que lo único oficial que existe es la quimio y que lo que tiene que hacer es levantarse de mi centro e irse directamente a ponerse la quimio.
Y se lo digo como si fuera mi hijo, además, ¿no? De corazón, se lo digo, y digo, mira, Mario, yo no conozco otras cosas, y te aseguro que conozco bastantes, ¿no? Lo único que puede salvarte es la quimio. Yo entonces le pregunto cuáles son sus hábitos dietéticos, cuál es su estilo de vida, qué es lo que hace y demás, y me comenta que él está comiendo, por recomendación de su entrenador personal, medio kilo de carne roja todos los días. Entonces, yo, vamos, no me sorprendo por la situación que presenta, pero sí le digo, mira, el entrenador tuyo pues te lo ha hecho con la mejor no sé, de las intenciones, pero con un gran desconocimiento. Si hubiese tecleado carne, cáncer y OMS, Organización Mundial de la Salud, establece que cuando una persona come, por todos los trabajos, todos los estudios de investigación que se han realizado, cuando una persona come 100 gramos de carne roja a la semana, tiene 25 veces más riesgo de padecer cáncer sobre aquella que no lo consume. Tú no estás tomando 100 gramos a la semana, tú estás tomando 500 gramos diarios. Y además, cuando me dice pues que está tomando patatas fritas, ketchup, Coca-Cola, etcétera, etcétera, es decir, no está tomando suficientes verduras, hortalizas, vegetales, frutas, no lleva una alimentación adecuada, es decir, para la actividad que su organismo desempeña, de mucho ejercicio, de mucho trabajo intelectual, de mucho desgaste, por la edad que tiene, la actividad hormonal que lleva, o sea, la cantidad de hormonas que lleva la carne, la cantidad de sustancias de desecho y químicas que, bueno, y antibióticos que van a dañar de alguna manera su organismo al sobrecargarlo tanto, ¿no? Si es moderado el consumo, pues no va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces me dice, ¿tú me puedes establecer unas pautas dietéticas que mejoren mi condición? Digo, sí, y es más, de cara, obviamente, a la quimio que tienen que darte, pues mucho mejor. Pero te propongo esa propuesta, pero con la condición de que cuando llegues al hospital la presentes, puesto que tú vas a estar en un lugar público, que es un centro público, con unos responsables que son los médicos que van a llevarte, y quiero que conozcan el tipo de alimentación que yo te propongo y los complementos para mejorar tu estado. Un estado que es depurable bioquímicamente, aunque los parámetros sanguíneos que te pueden hacer sean normales. Existe otra bioquímica que está muy deteriorada y tienes unos desórdenes bioquímicos que hay que restablecer mediante la alimentación y mediante esa complementación, sin ninguna finalidad terapéutica, porque la terapia, es decir, el intento de curación va a ser la quimio y el abordaje que te haga el equipo médico. Entonces, llegan al hospital y hablan con el médico responsable y le dicen que vienen de la consulta de un médico naturista y que les ha propuesto que haga la quimio, pero que también siga unas pautas dietéticas con unos complementos, y que les ha dicho que se lo entreguen por si, digamos, tienen ellos algún inconveniente en seguirlo. Lo valoran, observan que hay unas bacterias que son probióticos. Los probióticos son de lo que se denominan bacterias beneficiosas dentro de nuestro intestino, que tienen una función digamos muy conocida ya, y que son las bifidobacterias, Faecicum, Bulgaricum, Acidophilus, bífidos, todos este tipo de bacterias amigas que se encuentran también en los yogures, pero en vez de encontrarse en yogures, pues se encuentran en unas capsulitas que se comercializan, obviamente, ¿no? También le doy unas setas que llevan unos principios activos, pues que son el reishi, el maitake, el shiitake, el Ganoderma lucidum, es decir, que comercializa también una empresa de productos dietéticos, que contienen unos principios activos que se llaman mucopolisacáridos, los cuales evidentemente también mejoran las condiciones del intestino, donde nace prácticamente, podríamos decir, el 90% de nuestra inmunidad, que se denominan en las placas de Peyer. A partir de aquí, entiende este médico responsable del hospital que él considera que son hongos, setas u hongos, son digamos alimentos, son productos que se venden en el comercio libremente, tanto en extractos como en estado crudo o fresco, y
entiende que no debe de tomar ni bacterias porque va a estar muy débil, ni hongos, y entonces le dice, estos no los puedes tomar. Incluso también hay otro producto que es un extracto herbal de creo que 100 y pico de hierbas que están en una solución hidroalcohólica, que luego se volatiliza ese alcohol y que tenía que tomar simplemente 10 gotas sublinguales diarias, ¿no? Era muy poquito. Pero considera el médico que no debe tomar esas gotas y bueno, pues las retira. Bien, pues ningún problema, el resto lo aceptan y siguen el proceso, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, hay una serie de acontecimientos en los que este chiquito pues es conducido pues en la forma que el hospital tiene establecido con su protocolo. ¿Cuántas veces vio a Mario? Pues yo no lo vuelvo a ver hasta 70 días más tarde. Prácticamente me llama algunas veces por teléfono y me dice, por ejemplo, en una ocasión que le quieren abrir. Y yo, claro, le digo, Mario, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Si tú estás en un hospital público y quieren abrirte porque no saben qué es lo que te ocurre, porque tienes un dolor en el hipocondrio izquierdo y tienes una obstrucción intestinal y el cirujano quiere abrir porque con las pruebas radiológicas que te hace no entiende qué es lo que te sucede. Digo, pues te tendrás que dejar abrir. Dice, pero yo es que no quiero que me abran. ¿Y yo qué puedo hacer? Tú decides lo que tú quieras, tú eres libre, tú estás en el hospital, yo no puedo hacer nada. Simplemente, es decir, tú estás siguiendo la alimentación que te indiqué. Y me dice, bueno, en la medida que puedo, sí, lo que pasa es que mi padre viene de vez en cuando y me suelta chocolatinas y me suelta yogures y me trae cosas del supermercado que yo, bueno, como no quiero también tener problemas con él porque es muy raro y esas cosas que pasan con él, pues yo no conozco a este señor ni sé qué pasa con su familia, pero ya me empieza ya a decir, es que mi padre es muy raro, tú no conoces a mi padre y yo no le puedo decir que no a una chocolatina ni no le puedo decir que no a un yogur, porque, bueno, la cuestión es sí que yo no entro ni salgo en este tema, le digo que mi consejo es que obviamente se deje abrir, porque es lógico, ¿no? Entonces se deja abrir y le quitan, le extirpan el bazo, porque existía, pues era un agrandamiento del bazo. También le quitan, si no recuerdo mal, pues 1,5 metros de intestino, puesto que estaba obstruido por el biofilms de cándidas, y lo mismo sucedía en el bazo, ¿no? Lo llevan a analizar y efectivamente ese es el resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo la quimio pues baja la inmunidad y crea unas condiciones pues delicadas en las que este hombre tiene una bronconeumonía, tiene que estar aislado en la habitación y, bueno, tanto antibiótico y tanta situación lo debilitan demasiado, que apenas puede seguir una dieta concordante a lo que yo le había establecido, y 70 días más tarde consigue el equipo médico en ese hospital, consiguen restablecer la normalidad de los leucos y eliminar los blastos que hay, que son lo que determinan evidentemente los dos marcadores más importantes dentro de lo que es la leucemia, ¿no? Entonces, ya estabilizado en esa situación de remisión, no total, pero sí, digamos, muy buena, le proponen hacer pasar a un listado de trasplante medular y posteriormente pues el tratamiento que procediese, que posiblemente creo que recordar que me dijo quimio, lo desconozco, no sé si es así. Lo cierto es que todo el proceso de ese tiempo que ha estado en el hospital, que ha sufrido tanto y le han quitado el bazo, le han quitado 1,5 metros de intestino, ha tenido esa bronconeumonía y lo ha pasado tan mal, les dice, no voy a hacer nada de lo que me estáis proponiendo, no quiero saber nada de vosotros, así que me dais el alta y me voy. Entonces, todo esto, está su padre allí, según cuando llegan a la consulta dice, mi padre estaba presente, dice porque la hermana de mi madre, ya que entre ellos apenas se hablan, ante mi gravedad, le llamó para que viniese al hospital por si me moría. Entonces mi padre está abajo, esperando que acabamos de salir del hospital, ¿no? Y yo he renunciado a hacer esto. Y le vuelvo a decir, Mario, te equivocas. A ti te han bajado los leucos y te han eliminado los blastos mediante una forma química artificial, pero que lo ha conseguido, pero la causa que te ha originado, obviamente, esa leucemia, no se ha resuelto. La puede resolver
el trasplante y el tratamiento posterior. Te equivocas, acéptalo. No quiero saber nada, no quiero saber nada. Y ese es el proceso, no quieres saber nada y a partir de ahí yo digo, bueno, entonces ¿qué puedo hacer yo? No sé, ponme la dieta que no he podido seguir, pónmela bien, dame lo que quieras y tal. Digo, Mario, esto no tiene una finalidad curativa. Lo único que te puede curar es aquello, pero tú ya eres mayorcito para tomar decisiones respecto a qué riesgos quieres asumir. ¿Tú quieres asumirlos? Muy bien, yo te voy a dar mi consejo, mi opinión. Sigue esta pauta durante al menos 3 meses, porque es necesario que lo hagas seriamente, y mi consejo es que hables con el equipo médico y que te hagan todos los meses, si ellos lo consideran oportuno, una analítica, y si todo va bien, estupendo. Y como te suban los leucos nuevamente y los blastos, mi consejo es que te vayas de cabeza al trasplante. Ese es mi consejo, tú haz lo que quieras. Y así lo hizo, primer mes, yo no lo vuelvo a ver, me llama y me dice, oye, los leucos perfectos y no hay blastos. Digo, pues estupendo, pues sigue. Llega el siguiente mes, los leucos estupendos, no hay blastos, estupendo. Llega el tercer mes y me dice, entonces sí viene a la consulta y me dice, me han aumentado. Digo, pues háblalo con el equipo médico, pero mi consejo es que de cabeza vuelvas nuevamente al hospital y te hagas el trasplante y demás. No consigo convencerle. Me dice que él ha estado estresado durante ese tiempo, lleva mucho estrés porque necesita ganar dinero, necesita que si conozco a alguien para dar clases de matemáticas, que está en una situación en la que necesita colaborar con el gasto que está teniendo y la situación es precaria. Que por favor, si durante 15 días podemos hacer algo para que, bueno, mejore ese nivel de estrés que tiene. Digo, sí, no agotarte tanto y mejorar tu condición, no te pases haciendo ejercicio y sigue la alimentación, mastícala bien, en fin, todo ese proceso, ¿no? A partir de aquí transcurren 15 días y a los 15 días se vuelve a hacer una analítica, es decir, le vuelven a hacer una analítica en el hospital y es cuando ha aumentado. Entonces ya digo, Mario, yo no quiero implicarme emocionalmente, lo siento. Tú tienes que irte al hospital y hacer esto. Y es cuando él se queda sin ninguna otra posibilidad, se va entonces al hospital y es cuando me cuenta que le dice al médico que quiere hacer el trasplante, pero entonces le dice, tú no lo quisiste en aquellos momentos, con lo cual ahora tendremos que volver a darte quimio, bajarte esos niveles que tienes de leucos y de blastos y entonces cuando ya los hayamos, digamos, bajado, pasar obviamente a lo que sería el trasplante. Entonces preguntó al médico, ¿qué posibilidades tengo de salir exitoso de esto? Y le dijo, un 20%. Esas palabras de un 20% le bloquearon de tal manera, me llamó por teléfono y me dijo, José Ramón, me dan solamente un 20% de posibilidades de salvarme, un 80% de que me muera, y yo no me quiero morir. ¿Qué puedo hacer? Digo, ¿qué puedes hacer? Si nada más tienes un 20% ante cero, evidentemente aceptarlo. Es decir, no hay otra opción. ¿Hay algo más? Digo, ponte en contacto si quieres con la Fundación Josep Carreras y a ver si tienen algo, yo no lo conozco, ¿no? Se pone en contacto mediante internet y me llama al cabo de 2 o 3 días y me dice, me proponen lo mismo. Pues Mario, tú mismo. Así creo que estuvo 15 o 20 días sin tomar una decisión respecto a qué hacía. Y el día, y eso sí, le decía al médico con frecuencia, según me comentaba además la madre, no quiero quimio porque me va a matar, no quiero más quimio porque me mata. Y el médico, según palabras de Mario, decía, no te preocupes, yo te voy a dar una quimio suavecita, una quimio adecuada, no te preocupes, que vamos a intentarlo, ¿no? Que no te haga demasiado efecto y tal, ¿no? Pero que sí te podamos sacar. Claro, ¿qué podía hacer, no? Son sus herramientas y son sus abordajes, son sus protocolos, ¿no? Que están establecidos, ¿no? ¿Cómo no iba a estar, es decir, deprimido 2 meses posteriormente de la muerte de este chiquito, si el chiquito le estaba diciendo, doctor, no me dé quimio, que me va a matar, no me dé quimio? Estaba asustadísimo, evidentemente, ¿no? Claro, entró en depresión, no porque se muriese, porque yo no había hecho nada por él, o porque le había inducido a que no lo hiciera, cosa que es falsa, sino porque evidentemente le mató, probablemente, según, digamos, como no se ha hecho, digo yo, ninguna biopsia, ni tampoco ningún análisis del gotero,
pues si a los 5 minutos de meterle un gotero, pues una persona se muere, pues por alguna razón será, o que estaba muy mal. Yo desconozco esa situación, no tengo ni idea, evidentemente, pero lo cierto es que el concepto que tiene la madre y demás es que le mató la quimio nada más ponérsela, ¿no? Mario era un chaval bien preparado, era estudiante de físicas, por lo tanto no era fácil para el engaño. ¿Qué antecedentes podrían explicar su oposición a los tratamientos de quimioterapia? Sí. En principio, pues parece ser que a su madre biológica, un hermano de otro padre, le sucedió lo mismo. Tuvo una leucemia aguda y falleció con el tratamiento de quimio. Esto él era conocedor y le asustaba tremendamente. Él le tenía pánico, le tenía terror a la quimio. A mí me costó mucho convencerle de que hiciera ese tratamiento, pero la verdad es que no conocía otro, no sabía otra forma, ¿no?, de ayudarle, ¿no? Entonces decía, bueno, esto es lo oficial, esto es lo que se conoce y esto es lo que, aunque tenga un 20% de éxito, es un 20%. Yo no conozco otra forma de abordar esa situación. Lo que sí conozco es la forma en un momento determinado de un estilo de vida más apropiado para evitar que se den esas circunstancias. Tal vez o no, no lo sabemos. Solamente con la práctica se pueden ver esas posibilidades. Uno de los argumentos que están utilizando contra usted es un vídeo en el que aparece dando una disertación y detrás de usted hay el logo de un hospital. Eso quieren identificarle como que usted se presenta como médico. Sí, el Hospital Acuario concretamente. Bien, yo lo que hice fue dar unas charlas en ese hospital, las cuales se grabaron y pusieron los logos para hacerse publicidad. Es decir, no hay más historia detrás de todo ello. Es más, yo no he subido los vídeos, los subió el propio hospital. Entonces, bueno, ya han declarado y ya han dicho la verdad en el juzgado correspondiente. O sea que, por lo tanto, yo no soy responsable de que ellos... Es más, yo lo desconocía por completo. Ni he subido yo los vídeos, sí soy obviamente el que hay, ni he puesto ese logo, pero sí he estado en el hospital dando las conferencias a todos los médicos porque querían formación respecto a lo que es la nutrición ortomolecular. ¿Qué explicación tiene para que los amigos de Mario en un momento determinado declararan que él les había dicho que usted le comentó que se iba a curar? Bueno, no tengo muy claro cómo va esa situación, evidentemente, que están diciendo, me parece, según mi abogado, que han dicho que Mario les decía que yo le decía que se iba a curar. Bueno, probablemente se refieran a que yo le daba ánimo, que te vas a curar, obviamente con la quimio. Puesto que yo en ningún momento, y eso bien lo sabe la madre, que era mi testigo que estaba presente, que en ningún momento tenía lo que yo le proponía, mis consejos, mis recomendaciones, tenían ninguna finalidad curativa. La única posibilidad que tenía era la quimio. Por lo tanto, sí, yo le decía, Mario, la única posibilidad que tienes de curarte, evidentemente, es la quimio. Síguelo, te curarás. Evidentemente, muy probablemente le dijera, no lo recuerdo con sinceridad, ¿no?, pero probablemente podría ser esto. No lo puedo precisar con absoluta seguridad. Pero sí recuerdo una cosa, y es que el juez instructor les preguntó a estos amigos y a estos testigos que qué es lo que le decía Mario, que yo le decía, que se iba a curar. Bien, y entonces le preguntó a ellos, ¿y vosotros qué le decíais a Mario? Pues que se iba a curar. Y dice, entonces no era muy descabellado lo que decía José Ramón, ¿verdad? ¿Qué tenía que decirle? ¿Que te vas a morir? Más o menos una cosa así. Julián Rodríguez Giner, que es al final quien ha iniciado todo esto, ha acabado siendo el presidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas y asociado con una serie de asociaciones de pacientes que tienen detrás laboratorios, con los círculos anticientifistas o los círculos escépticos. ¿Piensa usted que está siendo utilizado o que forma parte de este complot contra las terapias naturales de forma voluntaria? Bueno, en principio yo creo que aquí hay muchos intereses detrás de todo ello. Intereses por parte del padre, pues obviamente de obtener un beneficio económico. Está pidiendo 500.000 euros a mi compañía de seguros por daños morales, cosa que cuando la madre se ha enterado ha dicho, vaya fraude humano, vaya chantaje que te está haciendo, vaya estafador, vaya sinvergüenza, vaya cara dura.
palabras de la madre. Yo a este señor no lo conozco, le vi en una ocasión un día que vino por un frasco de un producto en mi consulta y no he vuelto a verlo jamás en la vida, la única vez que lo he visto. Y evidentemente, si este hombre lleva separado de su mujer 20 años y la relación que tenía con el hijo durante esos 20 años, según la madre, era prácticamente escasa, sino nula en la mayor parte del tiempo, pues obviamente, ¿cómo pretende ahora, por daños morales, 500.000 euros? En todo caso, si tú crees esto, di, y solicito 500.000 euros que los voy a donar a una ONG, pero no me los voy a llevar yo. Según la mujer, este hombre es un personaje de cuidado que siempre ha vivido del cuento, de la estafa, del engaño, etcétera. Palabras de su exmujer. Entonces es evidente que, como decía Godet, la ignorancia en acción es lo peor que puede haber en esta vida. Y la ignorancia criticada mucho más todavía, ¿no? Pero a partir de esa ignorancia, del desconocimiento, sin tener ninguna formación académica, ni conocer la bioquímica, ni conocer absolutamente nada, que se atreva a calificar, digamos, las terapias de que son, digamos, pseudoterapias, porque no están consideradas como científicas, sin conocer lo que es cientifismo y dónde empieza y dónde acaba, sin conocer absolutamente nada, sino apoyado por también los intereses de otras personas que hay alrededor, como decía la madre de este chiquito, siempre se ha juntado, siempre se ha rodeado de personajes que le han utilizado, ¿no? Claro, vende mucho, obviamente, el que, hombre, un padre afligido, un padre destrozado porque se le ha matado al hijo como consecuencia de que un sinvergüenza o caradura, como él dice que soy, le ha inducido a que no haga la quimio. Cosa que, menos mal que me queda la única testigo presencial, que es la madre, y también la hermana, la cual no he conocido jamás, pero sí ella ha conocido todo lo que ha comentado Mario estando en el hospital, porque se relevaban, ¿no? Entonces me encuentro en una situación en la que se me ha tildado de tantas cosas y se me ha acusado de tantas cosas sin ser ciertas, pero siempre detrás con unos intereses. Al fin y al cabo, cuando han venido periodistas, han venido con medios, digamos, a filmarme, a buscarme, a que declarase y tal, ¿no? Cuando les he dicho, ¿por qué no tomáis, digamos, declaración a la madre, que es la que conoce la verdad? Porque tenéis que ser, digamos, porque tengo que ser yo. Yo no tengo que defenderme en ningún plató de televisión, en ningún medio. Es más, lo tengo prohibido por los abogados de lo que actúa como mi colegio, que es COFENAT, con lo mismo también por mi abogado personal, con lo cual dice, no tienes que declarar en ningún medio, tú no tienes que defenderte en ningún plató de televisión, tú tienes que defenderte en los juzgados, en los tribunales, donde se te acusa. Y esto me fastidia, porque tengo que estar callado, y como dice un dicho, pues el que calla otorga, y esto me fastidia, pero claro, como no buscan la verdad, porque hay un aforismo en periodismo que dice, no permitas que la verdad arruine una buena noticia. ¿A usted le han perseguido? ¿Le han hecho scratches? Me han hecho muchísimo. Incluso estamos ahora en octubre y la semana pasada tenía el lunes y el miércoles un cámara y un periodista en la puerta. Y filmaban a toda la gente que salía y le preguntaban, ¿viene del centro de José Ramón Llorente? Es muy fuerte. ¿Le han perjudicado física, emocional, laboralmente? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Actuará usted contra estos medios? Por supuesto. No como una finalidad de ventaja, o sea, perdón, de revancha o de, no sé, de querer venganza. O sea, yo puedo entender la naturaleza de las cosas perfectamente y entender lo que es el leitmotiv, la razón que mueve todos los intereses que hay detrás de todo ello. Pero no obstante, como me siento dañado, me siento afectado, yo sí voy a solicitar unas reclamaciones por pérdida de lucro, por daños morales a mi imagen, etcétera. Pero yo los voy a donar a una sociedad científica para investigación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este país que a vosotros todavía se os acusa de hacer intrusismo? Bien, como no hay una normativa que establezca las competencias, que las delimite o que las establezca y las defina, pues nos encontramos en una situación pues rara de inestabilidad, de desconocimiento real por una parte y por otra, ¿no? Nosotros sabemos que no debemos diagnosticar, y de hecho no diagnosticamos. Sabemos que no debemos dar ninguna, digamos,
recomendación con una finalidad terapéutica, y así lo hacemos, y sabemos que no podemos digamos, recomendar ningún fármaco ni tampoco ninguna sustancia con finalidad curativa, y así lo hacemos. Nosotros lo que hacemos simplemente es pues educar para la salud, aconsejar qué tipo de alimentación es más adecuado para la fisiología y la bioquímica de esa persona, de acuerdo con la edad, de acuerdo con su circunstancia, de acuerdo con la actividad laboral, de acuerdo con la predisposición que pueda tener, pero no entramos en ningún momento a decirle a alguien, oiga, usted ha venido aquí y le ocurre esto porque usted tiene tal cosa, usted tiene una hepatitis, o usted tiene un cáncer, o usted tiene una artrosis. No. En todo caso, la gente viene ya con un diagnóstico. Y es libre la gente de decidir cómo quiere, digamos, intentar corregir esas disfunciones, esas alteraciones, esos desajustes, esos desórdenes que tiene el organismo. Cuando se trata de patología, es decir, ya de enfermedades propiamente, que sean degenerativas o sean de otra naturaleza, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En todo caso, mejorar la condición de ese organismo mediante una dieta y unos complementos apropiados, y en todo caso, si se cura o se restablece la normofunción de esos sistemas, es la vis medicatrix regeneratis, es la fuerza de la naturaleza la que lo ha restablecido, pero no nosotros en este sentido. Y entonces, evidentemente, ante esa situación nos encontramos en el que ni tan siquiera muchos jueces conocen la realidad de este mundo y de lo otro, ¿no? Parece que todo está, digamos, oficializado en lo que es la medicina, y todo lo que no sea medicina ya es, digamos, intrusismo, ¿no? Pues de acuerdo con como dice la ley, y de acuerdo como dice mi abogado, y todos los abogados que conocemos, y todas las sentencias que existen, porque claro, yo no soy el primero al que se le denuncia como intruso o supuesto intruso, ¿no? Hay muchísimas denuncias por intrusismo, que obviamente, salvo aquellas que son verdad, porque había un señor con una bata poniéndose aquí doctor tal, e incluso pinchando, sin ser médico, pues evidentemente está clarísimo que ese que es un intruso, ¿no? Pero los que nosotros estamos haciendo esto con un conocimiento, con una base universitaria, y llevamos además tantos años y no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna demanda, ni ninguna mala praxis, pues cuando los pues letrados han visto denuncia de ese tipo, siempre obviamente han resuelto favorablemente al profesional. Si uno se va a Estados Unidos y toma como referencia el centro donde se registran los fallecimientos por envenenamiento, por tóxicos, y examina las muertes por vitaminas o las muertes por aminoácidos o minerales, verá que es cero. Y enfrente tenemos que los tratamientos médicos actualmente están considerados como la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar este desequilibrio? Claro, son los efectos colaterales o iatrogénicos de la química, son moléculas extrañas a la naturaleza del organismo que tienen unos mecanismos de acción que interaccionan entre sí. Es decir, es muy posible que se pueda controlar cuando una sustancia entra, un tipo de moléculas entra en el cuerpo, ver qué tipo de interacciones tiene. Pero cuando son tantas las moléculas que interaccionan entre sí, es imposible conocer los efectos adversos que tienen, ¿no? Obviamente, el médico tiene unos protocolos establecidos y tiene unas herramientas con las cuales se le dota para abordar las determinadas disfunciones que tiene el organismo, pero es una medicina mecanicista y una medicina sintomática. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si te duele te damos un analgésico, y si tienes pues fiebre te damos un antipirético, y si tienes dolor te damos un analgésico, y si tienes insomnio te damos un hipnótico, y siempre hay un anti, pero nunca jamás se busca, ni tan siquiera se busca, cuáles son las causas que originan esto. O si se buscan de una forma parcializada. Es decir, la ciencia médica está trabajando dentro de un parénquima, digamos, reduccionista o parcelado, en el cual tiene su razón, pero es una razón muchas veces errónea. Yo pongo algunas veces algunos ejemplos, ¿no?, de la diferencia que hay entre el paradigma que nosotros utilizamos y el paradigma que utiliza la medicina alopática. El ejemplo lo podemos ver en una leyenda hindú que se cuenta que 6 ciegos se enteraron de que había llegado un elefante a esa aldea, y los 6 querían saber cómo era el elefante. El primero de ellos se cogió a la cola,
el segundo lo hizo con la pata, el otro lo hizo con la panza, el otro lo hizo con la oreja, el otro con la trompa y el otro con un colmillo. Ya una vez reunidos, dijo el primero: voy a explicar lo que es un elefante. Y empezó a dar una descripción que era como una cuerda deshilachada o como una escoba, con los pelos en sentido caudal, etc. Claro, que se había cogido a la pata, empezó a explicar que no tenía ni idea el otro de lo que era, ¿no? Y que era una columna, como una columna que se cogía, que se abrazaba, y el que se había cogido entonces a la panza dijo: no tenéis ni idea ninguno de los dos. Es como un gran muro que está en el aire y que se hincha y se deshincha, y el otro: pero si es como un gran abanico, y el otro: pero si es como una serpiente que se enrosca, y el otro: pero si es como una rama. Claro, ¿cuál de ellos tenía razón? Todos, y habrían defendido su vida por esa razón, por esa verdad. Pero era un fragmento de la verdad. La diferencia es conocer el elefante al completo, conocer de arriba a abajo todo el cuerpo y saber entonces ese elefante qué posibilidades tiene y qué utilidad tiene y cómo es en realidad, ¿no? Y esa sí es una verdad holística, es una verdad, digamos, dentro de un paradigma holístico. Lo otro es verdad también, pero es un fragmento de la verdad. Pues eso es lo que ocurre con la ciencia y lo que ocurre desde hace mucho tiempo. Están trabajando con paradigmas obsoletos que han sido quizá útiles o han pretendido que fueran útiles, pero claro, tú tienes mucho conocimiento de una fracción, pero no puedes entender la fracción dentro de ese todo, dentro de esa unidad funcional, ¿no? Y claro, muchas veces pues estás tratando una parte, un síntoma, y evidentemente la causa está muy alejada. Es como el gato, ¿no?, que se le pisa la cola y es el otro extremo el que se queja. Entonces miras en la laringe, en la faringe, en las cuerdas vocales, todo el sistema bucofaríngeo, y lo estás mirando y todo está bien. Claro, es que ese es el síntoma, que el reflejo como síntoma de una causa que está en el otro extremo. Son ejemplos. Muchas gracias, señor Llorente. Ha sido un placer.